Esta es una lección, una clase para el nivel más básico de inglés o para los que recién están empezando, lo más básico de lo básico. Un mini curso compacto de inglés básico. Hay mucha información aquí en YouTube, pero para el nivel desde cero no se ve tanto específicamente. Vamos a empezar rápidamente ahora, sin mucha gramática, sin muchas cosas aburridas, y vamos de frente al punto. Podemos empezar con la siguiente frase. I need coffee. I need coffee. Es necesito café. Muy simple. Es un verbo muy necesario, obviamente, y se llama need, necesitar. Yo necesito café. También podemos cambiar este need por otro verbo importantísimo y casi de supervivencia, como este mismo, que es want. I want coffee. Entonces aquí es lo mismo, I want coffee. Un ejemplo más fácil, este es you en segunda persona. Tú, you want coffee. Tú quieres café. Y vamos a ir haciendo unos más para entender más o menos la forma de la gramática, pero sin entrar a los detalles ni la descripción de la gramática misma, para no hacerlo tan técnico o aburrido. Solamente un poco de memorización subliminal, como cuando uno aprende desde niño. Vamos con el siguiente, que es el otro pronombre, que es, ni siquiera voy a decir las palabras pronombres o nada de eso. Él es he. Y en este caso usamos wants con la S y no want, sino he wants coffee. Cuando es él, ella o esto, siempre va a ser wants. El resto va a ser sin S. Entonces si hacemos ella es she wants coffee. Entonces todo es fácil. El resto, nosotros es we, y ahí con we si usamos solamente sin S. Vamos a escribir todo otra vez, ¿no? We want coffee. Y después ellos, que es they want coffee. Entonces aquí es también want coffee. Entonces vemos que solamente es en he, she, también en it, pero no estamos agregando el it porque no es algo tan personal. Es cuando es una cosa, o un it wants coffee sonaría un poco raro, a menos que sea un insecto que quiera café. Bueno, seguimos con, y aquí podemos cambiar con need, ¿no? She needs coffee, ella necesita. He needs coffee. Y aquí you need coffee. Entonces recuerden, la S va en el he o she. Y el resto es we need coffee. Necesitamos café. They need coffee. Ellos necesitan café. Vamos a hacerlo ahora en la forma negativa. Si no necesito o no quiero café, por ejemplo, lo mismo al comienzo, yo. Y vamos con el don't. I don't want coffee, por ejemplo. El apóstrofe y la T. I don't want coffee. Este don't en realidad es una contracción de esto. Do y not. Do not. Puedes decir también I do not want coffee, pero lo más común es ponerlo junto y I don't want coffee. Entonces recuerden que esto es lo mismo que esto, y en el caso de tú también es you don't want coffee. Tú no quieres café. También podemos usar el need que habíamos hecho antes, por ejemplo he, y aquí es doesn't. He doesn't. Y podemos usar el need para variar un poco. Need. He doesn't need coffee. He doesn't need coffee es él no necesita. Entonces esto también es una contracción. La palabra does con la palabra not. Does not.
He does not, pero lo más común es he doesn't need coffee. Y si es she, también es she doesn't need o she doesn't want coffee. Entonces recuerden bien esto, el don't es la negación. Una forma de recordar cosas para los que recién están empezando es relacionar. Por ejemplo, vemos que aquí solamente el he y she usa la S. Entonces recordemos que el he y she también va a usar, hay una S aquí que en la palabra does, doesn't. Recordemos eso por relacionar una palabra con la otra que contienen la misma S. Y el resto no va a contener S, entonces va a ser don't, como en el resto de pronombres I, you, we y they. Entonces si ponemos they va a ser sin S, va a ser they don't. They don't want coffee. O they don't need coffee. Ellos no quieren café o ellos no necesitan café. Vamos a ir variando para agregar nuevas palabras y conociendo un poco más, así subliminalmente sin que se den cuenta. I, otro verbo muy conocido, muy usado, muy común, I know, saber. Entonces yo sé. Podemos poner, este es un poco más largo. I know how to get there. Sé cómo llegar ahí. Yo sé cómo llegar ahí. Llegar, aquí en este caso es to get. Ese es un verbo bastante amplio y complejo que sirve para muchas cosas. Uno de sus significados es llegar. Llegar puede ser también obtener o puede ser un verbo de ayuda, pero solamente vamos a verlo ahora como llegar. Llegar es to get. How to get es cómo llegar. There es ahí o allá. Entonces yo sé cómo llegar ahí. Y si usamos por ejemplo, she, vamos a recordar que si usamos este know va a ser knows. She knows. He, she, it van a usar la S al final del verbo. She knows, ella sabe. Y puede ser lo mismo. She knows how to get there. Ella sabe cómo llegar ahí. Entonces el resto va a ser igual. She knows how to get there. Si es en negativo, va a ser el doesn't. No va a ser don't. Recuerden eso. Va a ser doesn't. Entonces podemos escribir aquí she doesn't know. Y el resto how to get there puede ser lo mismo. Doesn't, ya no ponemos cuando es en negativo, no agregamos la S, como aquí. Cuando es una afirmación, siempre hay la S, pero si es en negativo, quitamos la S aquí, pero en general aquí cuando es en negativo no va una S. Vemos que no hemos puesto S en ninguno, en he o she o you, no hay wants ni needs. Entonces no hay S cuando hablamos en negativo. Esto es muy básico, pero es como muy comprimido también. Esto contiene todo lo básico al comienzo. Es bueno que recuerden, incluso pueden, si quieren, tomarle un screenshot, una captura de pantalla ahora, para que lo tengan como referencia. Veamos con otra parte. Es una parte más simple tal vez, o el verbo ser o el verbo estar. Y rápidamente lo vamos a ver acá porque muchos deben saberlo ya, solamente esto es un repaso y empezamos con el I am, yo soy, yo estoy. Si pongo por ejemplo happy, I am happy, estoy feliz. Puedo poner también sad, ¿no? Que es triste. I am sad, estoy triste. Vamos con el siguiente que es tú. Entonces aquí cambia y es, en lugar de am es are. You are happy. Estás feliz. También podría ser eres feliz, pero depende del contexto. He is. Podemos poner he is happy, por ejemplo, o lo que sea. También she is happy. Y después viene nosotros. Y nosotros es we are
We are, somos o estamos happy, felices, ¿no? Siempre esto no cambia. Y si son ellos es they are happy. Ellos están o ellos son felices. Y también la forma de recordarlo es que solamente he y she es is. Hay una S también. Recuerden lo que son los únicos pronombres que su verbo va a tener una S al final, como el he wants, she wants. Entonces es fácil de recordar. Incluso en negativo va a ser igual, he doesn't. En lugar de he done es he doesn't. Vamos a ver la forma negativa de esto mismo. Solamente lo agregamos en el primer caso, que es I am not happy o sad. Vamos a poner sad para no hacerlo tan negativo. No estoy triste. Yo no estoy triste, ¿no? I am not sad. Y en los otros, you are, igual, you are not sad. Igual va a ser con los otros. He is, igual, not sad. Una cosa muy común es hacer una contracción con el he y con el is. Entonces se forma una contracción aquí y es his. En lugar de he is, es his. Y el resto igual, not sad. He's not sad. En el siguiente, we are not sad. Igual con el they are not sad. They are not sad. El negativo es bastante fácil, como lo ven. Bueno, recuerden también, si su vocabulario es muy limitado todavía, tengo un video donde hay como 500 palabras muy comunes y muy usadas para que aumenten un poco su vocabulario, y voy a dejar el link por ahí, tal vez por este lado, por arriba. Vamos ahora con preguntas muy básicas, formas de preguntas. Lo más común es la pregunta ¿qué? What. Por ejemplo, what is that? What is that? O también puede ser this. Entonces, that es eso, y this es esto o esta, eso o esa, esto o esta. What is that? No, what is this? ¿Qué es eso o qué es esto? Es una forma muy simple de usar la palabra what. Y podemos responder con, por ejemplo, esto es un papel. Empezamos con it is a paper. Es un papel. Aquí dice es un papel. Recuerden que no podemos empezar en inglés con el verbo is a paper, no, sino it is a paper. O también la contracción, que es lo más común, es el it's a paper. It's a paper. It is a paper, it's a paper. Siempre se comienza con el pronombre que es it en este caso, que es una cosa, es un papel. Recuerden siempre eso, no empezar con is, a menos que sea una pregunta, pero esto es una afirmación. Es un papel, o si queremos decir esto es un papel, entonces usamos this. This es esto. Entonces, this is a paper. Esto es un papel, this is a paper. Otra forma muy común de pregunta básica es la palabra ¿dónde? Where. Where, por ejemplo, where is the office? Where is the office? ¿Dónde está la oficina? O ¿dónde es la oficina? Podemos responder como la oficina está aquí o es aquí. Entonces diríamos the office is here. Here es aquí. La oficina es aquí o está aquí. Otro tipo de pregunta común es ¿por qué? Why. Por ejemplo, why is she angry? ¿Por qué está ella molesta, enojada? ¿Por qué está enojada? ¿Por qué está enojada? Es why is she angry?
y se responde usualmente con la respuesta porque, que se escribe because. ¿Por qué está enojada? Because, porque, por ejemplo, porque a ella no le gusta esa comida. Because she, recuerden que el negativo no es doesn't cuando es she. She doesn't, no es she don't, sino she doesn't. Entonces aquí es el apóstrofe because she doesn't like that food. Porque a ella no le gusta, gustar es like. She doesn't like, a ella no le gusta. That es eso o esa, como habíamos visto aquí. Food es comida. Entonces, ¿por qué está molesta? ¿Por qué está enojada ella? Porque a ella no le gusta esa comida. Casi la traducción es literal. Estamos haciendo inglés desde cero, desde lo más básico, y pueden traducirlo al comienzo literalmente. Para los que recién empiezan, está permitido eso, traducir literalmente. Después, poco a poco, hay que olvidarse eso y pensar en inglés solamente, sin traducir especialmente literalmente. Otra común forma de pregunta es la palabra how. Lo más común, lo más conocido es, por ejemplo, how are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Sería literalmente todo. Si es ella, es how is she? How is she? ¿Cómo está ella? Recuerden lo que hemos visto antes, que you siempre tiene el verbo are. Lo habíamos visto por acá, por si acaso. Recuerden esto, you are siempre es. She is happy. Recuerden que se pone al revés solamente. How is she? Pueden responder she is happy. ¿Cómo está ella? Es una pregunta muy simple y una respuesta muy muy simple. Puede ser she is sad, she is fine, ella está bien. Estamos hablando en forma muy muy básica, nada tan complejo o incluso nada tan coloquial o informal, sino lo básico de lo básico. Y la pregunta how tiene muchas más formas y puede formar diversos tipos de preguntas, como no solamente cómo estás, sino cuán lejos, que es, o qué tan lejos, how far, o qué tan bien, o cuánto tiempo, cuánto dinero, cuántas piezas, cuántos kilos, y cambia todo la forma. Pero eso es motivo para otro video. Esto es lo más simple. Vamos con una forma más de verbo muy común, de supervivencia, de vital, de las bases del inglés, así como estamos viendo, como hemos visto las palabras o los verbos need o want, que es necesitar o querer. Vamos con otro súper básico que es can, y es poder. I can, yo puedo. I can read, leer. I can read English. Puedo leer inglés. I can read English. Y la forma negativa de esta frase súper fácil es I can't. Y aquí tenemos una contracción de la palabra can con la palabra not. Entonces can't y not, lo más común es hacer la contracción y poner can't. I can't. Y el resto puede ser igual. I can't read English o cualquier otra cosa. Si es, por ejemplo, he, va a ser igual, he can. En este caso no se le agrega s ni nada en este verbo, que ese es un verbo especial. El resto de verbos sí va a funcionar con la s y sin s según el caso, pero aquí con la palabra can es sin s siempre. Entonces he can, si es en negativo, he can't read, por ejemplo, Spanish. He can't read Spanish. Si es they, igual va a ser can, no va a haber ninguna alteración. They can, por ejemplo, speak. They can speak Spanish, por ejemplo.
ellos pueden hablar español. Él no puede leer español. Yo no puedo leer inglés. Y aquí yo puedo leer inglés. Y en forma de pregunta empezaríamos con can. Entonces, si queremos decir, por ejemplo, ¿puedes ayudarme? Can you es poder y tú. Puedes ayudar es help y me. Ayudarme. ¿Puedes ayudarme? Can you help me? ¿Puedes ayudar a la persona? Le dices yes, I can. I can. Yes, I can. Sí puedo. Otra pregunta. Can she? ¿Puede ella o ella puede? Can she understand me? ¿Puede entenderme? ¿Ella o ella puede entenderme? ¿Puede ella entenderme? Y vamos con una más. Una un poco más diferente. ¿Puedes venir conmigo? Can you come with me? Can you come with me? ¿Puedes venir? With es con y with me es conmigo. Understand me, entenderme. Help me es ayudarme. Entonces aquí es can you come with me? ¿Puedes venir conmigo? Y bueno, esto es lo más básico y lo más fundamental para comenzar con el inglés. Hay otro video que también estoy hablando de cosas muy básicas, pero con un poquito más de vocabulario, que también voy a dejar el link en la descripción y lo pueden ver por ahí seguramente en algún lugar en este momento. Esto es inglés para principiantes, inglés súper básico. No se olviden de, si les ayuda, tomar un screenshot de toda la pantalla, una captura de pantalla, para que lo tengan como referencia. No se olviden también de suscribirse si esto les ayudó, ponerle un like, denle un like y escriban algún comentario. Y si se suscriben, no se olviden de presionar la campanita para que reciban las notificaciones y ver cuando subo video nuevo. Nada más por ahora, gracias por ver y nos vemos la próxima vez. Chao.